Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal. Él es el fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y Bolivia. Fue el fundador de la Congregación Israelita Nuevo Pacto Universal, fundador del partido político FEPAP, con símbolo el pescadito, y en especial compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, de nuestro maestro en sí, cuando hablamos de él, buscó que transmitirnos, enseñarnos, a despertarnos algo que nosotros, en otras palabras, nos enseñó lo que nosotros no sabíamos, algo nuevo para nosotros. Por eso se dice que la doctrina es tan nueva, tan nueva para nosotros, nueva, pero más antigua que el mismo universo. Pero nos enseñó algo que nosotros no sabíamos y llegó un despertar, algo que nosotros desconocíamos. Esa es la base primordial. Nos enseñó y también nos despertó. Ahora, cuando hablamos de nuestro querido maestro, mencionó unos temas muy interesantes concerniente a lo que es, vamos a hablar tema de lo que es la circuncisión. Tema de la circuncisión. Y él lo clasifica en tres partes, o sea, 3 puntos fundamentales, lo que es la circuncisión. Habla de la circuncisión de la carne, la circuncisión del corazón y la circuncisión al 8º día. Son tres circuncisiones. Recuerdo en mis años mozos, cuando nuestro querido maestro estaba en pie, y él me hizo una pregunta. Me dijo: hermano, para usted, ¿qué es una circuncisión? Me quedé en el aire. Créame, con sinceridad me quedé en el aire, porque no había investigado, no había analizado, y me quedé en el limbo. Y ahí le prometí que yo tenía que investigar, y él me dijo: hermano, bien haces. Me dediqué a investigar. Y llegamos a un punto, porque habló sobre ese tema de las 3 tipos de circuncisiones, y me agradó tanto. Y luego fui al análisis y pensar primero sobre la carne. ¿Por qué pensamos sobre la carne primero? No podemos ir al segundo plano, tercer plano, no se puede. Es igual que escalar o subir una escalera. Usted no va de frente a la mitad o al final. No, primero empieza por el primer escalón, segundo escalón, tercer, y así. Algo similar. Y en la vida espiritual es algo parecido. Primero tiene que saber lo que es la parte literal. Tiene que saber lo que es, como le podemos decir, como dice la Escritura: primero el hombre fue formado de polvo, y después le fue un soplo de vida, le alentó. O sea, primero lo terrenal y después lo espiritual. Y ahora, para entender la parte espiritual, tenemos que entender la parte literal. Tenemos que saber la parte, netamente lo que se practica en la vida real. Ese es el punto que tenemos que comprender, no simplemente, bueno, tal libro, pero tienes que entender, tienes que ir al tronco, a las raíces, tienes que ir a las raíces, no a las ramas. Entonces, ahí está el secreto. Ese es lo que dice la Escritura. Ahora, cuando hablamos de una circuncisión, encontramos algo muy interesante. ¿Qué es una circuncisión? Dios hizo una alianza con su pueblo con circuncisión. Pero ¿qué es una circuncisión netamente? Vamos a ver a través de la Escritura que una circuncisión, la circuncisión de la carne, viene a ser el corte circular del prepucio. ¿Qué es un prepucio? Viene a ser la piel sobrante que cubre el glande de la parte genital del varón. Entonces, hay un prepucio, hay una piel sobrante. Algunos tienen demasiado desarrollados, que tienen problemas, incluso para mencionarse, en este caso viene a ser tiene problemas de inflamación. ¿Por qué? Entonces, vamos a los médicos. Bueno, hablamos que no, en los otros países le hacen una cirugía y le cortan el prepucio.
Pero allá no, en este caso hablamos de Israel, es que Dios decreta, pero estamos hablando netamente qué es una circuncisión. Entonces viene a ser el corte circular del prepucio, o sea, de una piel sobrante que cubre el glande, eso es. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que su pueblo, todo su pueblo, sin excepción, tiene que ser circuncidado? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo y la causa? Y todavía le dice a Abraham, este es el pacto de sangre que hago contigo, es un pacto de sangre. Pero, ¿cuál es su beneficio? Tiene, digamos, cuál es lo bueno y lo malo de todo ello. Lo bueno, al cortar el prepucio, o la piel sobrante que cubre el glande, uno de los puntos es la higiene. La higiene, por eso que las madres, a usted le puede preguntar a cualquier madre cuando nace un niño varón, y lo primero que le dice, usted tiene que buscar que la piel sobrante del glande, este prepucio, tiene que echar usted una cremita para que empiece, digamos, a subir y bajar esa piel sobrante, este prepucio. ¿Pero por qué? Porque hay un cuello, a la altura del glande, hay un pequeño cuello, ahí se llenan las bacterias, y al llenarse las bacterias, se inflama la parte genital del varón, se inflama. Por eso que las madres le ordenan a los médicos, le recomiendan que tiene que hacer, algo así como una masturbación. Entonces, hacerle una limpieza para que no se inflame, si no empieza a inflamarse, le trae fiebre a la criatura, todo eso es el problema. Entonces, es prevenir riesgos de infecciones urinarias, es otro punto más, son dos puntos. Viene la higiene, que tiene que ser esto, y otra que es, al tener la higiene, tiene menor riesgo de contraer infecciones en el momento de la transmisión sexual, porque si tiene, digamos, esas bacterias, no se ha lavado, porque la escritura te dice lávate con agua limpia, con agua pura, en el momento de la transmisión, o sea, en el momento del acto carnal, va a tener un problema que esas bacterias que tiene acumulado en ese cuello pequeño que tiene a la altura del glande, va a dejar dentro de la vagina de la mujer y le va a traer pues infecciones, vienen los descensos, etc., por esas bacterias. Por eso que Dios permitió que su pueblo debe ser circuncidado, uno por la higiene, otro por el riesgo de padecer infecciones urinarias, otro por no acumular, digamos, bacterias en el momento de la transmisión sexual, no haya pues ese tipo de contaminación. Entonces, esos son los puntos, y también esos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué Dios permitió que el varón a la edad de 8 días tiene que ser circuncidado? Y todo su pueblo, como Dios dice bien claro, tiene la limpieza. Uno de los puntos esa es la limpieza que Dios hace. Y hay muchos puntos para hablar sobre ese campo que estábamos mencionando, porque algunos opinan de que al cortadas el prepucio también tiene un tiempo más de goce, digamos, placentero con su pareja. Porque si no tiene, pues correría, digamos, a realizar doble función. O sea, viene la eyaculación precoz. Entonces, pero él tiene más tiempo de duración. Bueno, dicen así por los sexólogos y también los médicos mismos que tienen que ver ese caso. Pues hemos tenido un pequeño concepto. ¿Qué cosa es netamente la circuncisión? Es el corte circular del prepucio, que viene a ser la piel sobrante que cubre el glande de la parte genital del varón, que uno se le conoce como pene. Entonces, ese le cortan. ¿Por qué motivos? Uno, por la higiene misma, porque se acumula ahí, como le dije, en ese pequeño cuello, acumula un montón de bacterias, y para que no haya esa acumulación, no haya infección, Dios permitió que surja esa limpieza, y cuando ya esté joven, tenga a su pareja, no le infecte también a su pareja con bacterias muertas. Ese es el punto fundamental. Entonces
son menores, corren ese menor riesgo de padecer infecciones urinarias y riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Ese es el caso. Ahora, como Dios le decreta, dice lo siguiente, que Moisés, Abraham fue circuncidado, pues imagínense, a los 99 años. Vamos a revisar un poco más primero vamos a informarnos sobre este punto, porque si no entendemos la parte literal, como le dije, es difícil ir a la parte espiritual, no vamos a entender. Claro que usted lo puede saber el versículo de memoria, pero no lo entiende. Primero vamos a entender acá todo este campo de lo que es, estamos hablando de la parte literal, y una vez que lo entendió, ya es fácil enlazar el segundo y el tercero. Lo más difícil es dar el primer paso. Vamos a ver qué Dios le dice a Abraham. Vamos a leer en esta versión, vamos a leer en la versión Valera. Génesis capítulo 17, vamos a leerlo en el capítulo 17, cuando Dios lo llama a Moisés, a Abraham, siempre queda con la palabra de Moisés, le dice a Abraham, dice bien claro, vamos a leer desde el 17, versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham en sí, porque en realidad encontramos, primero es Abraham, después Dios le cambia de nombre, ya no le dice Abraham, sino Abraham. ¿Por qué Abraham? Pues dice padre de las naciones. La palabra H, para muchos los grandes sabios, dicen lo siguiente, para que me puedan entender, que el nombre del Creador nadie lo pronuncia correctamente, el nombre del Creador, porque solamente existen 4 letras gramaticales que viene a ser el famoso tetragramatón o tetragramatón, 4 letras gramaticales que viene a ser Y, H, W, H, nada más. No existe más en el original. No existe, así que es por demás que estemos hablando otra cosa. Y, H, W, H. Y para muchos la expresión, según dicen los grandes sabios, la persona cuando ya deja de existir o va, es el último suspiro que hace en su vida, el ser humano recién pronuncia el nombre correctamente del Creador, que se pronuncia con el diafragma, digamos así. Esa es la expresión. Ese se trabaja con el diafragma. Entonces, ahí viene, y algunos le ponen Yahweh, Yahvé, etc., pero es así. Así la expresión. Bueno, le pone una letra de su nombre, por eso le dice, como hablamos Y, H, W, H, entonces le pone una letra de su nombre y le dice, Dios, tu nombre no será no será tu nombre Abraham, sino Abraham, con H intermedia, Abraham. Pero como estamos acostumbrados a decir Abraham nada más, algo simple, pero vamos a hablar así. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto. Y él está diciendo que es un pacto, una alianza. Tú y tu simiente después de ti por tus generaciones. O sea que es un pacto que Dios hace, que lo guardar él, sus hijos, sus hijos, sus hijos, sus hijos de sus hijos, todas sus generaciones. Ese será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Está hablando que hay un pacto, una alianza, que tiene que haber una circuncisión. Ya le expliqué qué cosa es una circuncisión. Y luego dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Y él está hablando, la carne de vuestro prepucio. Estamos hablando de la carne de vuestro prepucio, de la piel sobrante que cubre el glande. Listo, ya está. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ese es un pacto de Dios que hizo. ¿A los cuántos años tiene que ser circuncidado? Después vamos a explicar por qué a los 8 días. Dice en el 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. A la edad de 8 días. Leyendo, siempre es bueno informarnos, ¿por qué a los 8 días? ¿Y por qué no lo puede hacer antes? ¿Cuál es el motivo y la causa? Hay un motivo, le voy a leer mejor. Dice,
A los 8 días. ¿Por qué se especifica en los 8 días? Jehová no lo dice, no lo explicó ni tampoco era indispensable que lo hiciese. Sus caminos siempre son rectos, como dice, y no hay duda de que sus razones son mejores. Por algo está escrito en 2 Samuel 22:31. Sin embargo, en años recientes se han reconocido, se han conocido algunas de las razones físicas por las que el 8º día era el tiempo indicado para la circuncisión. En la sangre, tomen atención, ¿por qué los 8 días? En la sangre no se encuentran cantidades normales del elemento de coagulación llamado vitamina K. Fíjese, ¿por qué no puede ser antes? ¿Por qué no puede ser el segundo día, tercer día, cuarto día? ¿Por qué tiene que ser 8 días? Tiene un motivo, según los científicos. Dice, en la sangre no se encuentran cantidades normales del elemento de coagulación llamado vitamina K. O sea, no tiene la vitamina K todo suficiente. O sea, si lo corta, imagínense, como no tiene coagulación, se sigue desangrando. Se desangra. Entonces, por eso que Dios pide 8 días. Por eso, escuchemos lo que dice. Sino hasta el quinto del séptimo día, hasta el quinto al séptimo día después del nacimiento, además otro factor coagulante conocido como protrombina. Solo existen cantidades de más o menos de 30% de lo normal para el tercer día, mientras que para el 8º día de su proporción es más elevada que en cualquier otro tiempo de la vida del niño. Después alcanza el 110 de lo normal, de modo que el seguir las instrucciones de Jehová ayudaría a evitar el peligro de hemorragia. Como dijo el doctor Miller, hace la siguiente observación al respecto. El estudio de la vitamina K y de la tasa de la protrombina permite deducir que el día idóneo para practicar una circuncisión es el 8º día, el día escogido por el Creador de la vitamina K. La circuncisión realizaba la cabeza, la circuncisión solo realizaba la cabeza de la casa, o sea, el patriarca de la casa, el padre, lo realizaba antiguamente, aunque no siempre era así. En tiempos posteriores, la práctica de algún designado y preparado de antemano era para operación. Bueno, entonces vemos acá, con esta información ya fácil de entender, por qué Dios permitió que los niños sean circuncidados a los 8º día, por dos motivos que dice acá. Uno por la vitamina K y otro es protrombina. Eso es otro punto más, que tiene que llegar más o menos a 110. Cuando ellos son pequeñitos tienen poquísimo, como dice acá, 30, 40% mínimo. Entonces no hay coagulación y va a desangrarse la criatura. Por eso que Dios permitió a la edad de 8 días y ya está maduro y hay coagulación. Entonces ya tienen ustedes una idea de qué se trata, cómo es. Por eso que Dios decretó a los 8 días circuncidado todo varón. En esto hubiera demostrado que Dios no se equivocó. Ahora dice en el 13, debe ser circuncidado y nacido en tu casa, comprado por tu dinero, y que estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón circunciso incircunciso que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, son puntos que tenemos que ver. El que no está circuncidado, no se ha circuncidado, está violando el pacto de Dios. Todo judío, todo israelita, más claro, tiene que ser así, porque es una ley que Dios estableció. Por eso dijo también Dios a Abraham, a Sarai su mujer no le llamará Sarai, sino más Sara será su nombre. Le cambió de nombre también. También le pone un nombre no Sara, sino Sahara. Es así. Entonces, dice en el 29, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. O sea, en un solo día todos fueron circuncidados. Él, su hijo Ismael, sus siervos, todos. Por eso dice acá,
la carne de su prepucio, y ellos aquel mismo día, como Dios le había mandado. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado a Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo y el nacido en casa, el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. O sea, todos fueron circuncidados, todos, sin faltar ninguno. Por eso cuenta la historia también que cuando estaban recuperándose de la circuncisión, porque es el corte doloroso, tiene varios días hasta que se llega a sanar. Entonces, un pequeño, digamos, como uno tenemos una herida, para sanar tiene que pasar varios días. Él cuando estaba descansando debajo de un alcornoque, en eso vinieron 3 varones. Como dice la escritura, uno era Dios que se presentó en forma humana. Y vino, por eso dicen los dichos, que Dios está justamente presente donde están los enfermos. Alguien está enfermo, Dios está presente. Es un punto, Dios visita a los que están enfermos. A veces uno dice, Dios se olvidó de mí. Mentira, Dios lo visita al enfermo. Porque Abraham estaba enfermo, delicado, porque había sido circuncidado, porque dura varios días, y Dios lo visitó. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Entonces, con esa misma disposición que Dios le dio, Dios circuncidó, después nació su hijo Isaac, ya como le dio una orden que tiene que ser la edad de 8 días, lo circuncidó también a su hijo Isaac. Vamos a verlo, Génesis 21:4. Estamos hablando en forma histórica para que me puedan entender. Después la parte espiritual es fácil de entender. Dice acá, y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac, que significa en hebreo risa, porque Sara se había reído, que como en mi vejez voy a tener un hijo. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Ahí está bien claro. Entonces, de 8 días, listo, hasta ahí hemos entendido. Ahora, y si hablamos de ese punto, que vemos también el Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos en el caso cuando Esteban, el primer mártir del cristianismo, tomado por el Espíritu Santo, dio un señor discurso en el Sanedrín, un señor discurso, ¿ya? Y después se taparon las orejas y después lo mataron. Esto fue, no, vamos a ver, en Hechos 7:8 dice lo siguiente: y dijo el pacto de la circuncisión. Así está, Abraham engendró a Isaac y la circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob a los 12 patriarcas. O sea que empezó a ponerse en norma porque Dios había hecho un pacto de sangre. Primero vemos acá que Abraham lo circuncidó a su hijo Isaac, luego Isaac lo circuncidó a Jacob, a Esaú, y Jacob a los patriarcas, o sea, a todos sus hijos. Todos fueron circuncidados porque es una ley que Dios estableció. Hasta ahí estamos comprendiendo. Ahora pasa el tiempo, sabemos que el pueblo de Israel empieza a crecer grandemente, vivieron en Egipto, estuvieron 400 años, total con 30 años estamos hablando de abundancia, estaban pues, ¿no? Porque estaba José vivo, total, vivieron 430, pero 400 años de esclavitud, dice la Escritura. Entonces estuvieron ahí en ese lugar. Y luego sabemos que Moisés fue, criado pues en la corte egipcia para ser un rey, un faraón, para ser un militar, etc. Fue un hombre muy preparado, muy instruido, con la ayuda de Dios era uno de los hombres más entendidos, más sabios de esa época, que le tenían miedo, los faraones le tenían miedo, porque veían que era un peligro, aparte de los sabios que habían visto que era un peligro para el pueblo egipcio. Entonces, cuando él ya se va pues, se va por motivo de matar
al egipcio, había un problema. Bueno, la cosa que fue, sale de Egipto y se va a otro lugar. Se desaparece, ahí ya cuando hay bastante historia sobre ese punto, pero vamos a así grosso modo nada más. Se va a Madián. Llega ahí, a Madián, también cuenta la historia que estuvo 10 años preso, y así. Pero en otro momento vamos a esclarecer sobre ese punto. Ahora solamente vamos a hablar sobre lo que es circuncisión, nada más. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Dios le ordena, regrese, lo convence a Moisés con señales, banda, saca a mi pueblo, etc., porque no quería irse. Entonces le da señales que Dios va a estar con él y que va a ser las señales, va a ser Dios, solamente va a estar para que todos puedan ver, apreciar. Bueno, va, y cuando está yendo ya de viaje, imagínense, Dios le quiere quitar la vida a Moisés. Le quiere quitar la vida a Moisés. Vamos a ver esa parte. Capítulo 4 de Génesis, Éxodo 4, 18 al 26, dice así. Así se fue Moisés volviendo a su suegro Yetro, díjole, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y púsolos sobre un asno, y volviéndose a tierra de Egipto, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Esto también, la vara de Dios en su mano, eso después vamos a esclarecer, porque esta es una historia, no era un simple palo, un simple callado, no. La Escritura dice, la vara de Dios en su mano. La vara de Dios en su mano. Después vamos a esclarecer, la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas estas maravillas que has puesto en tu mano. Yo empero endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mis hijos para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y le está hablando de que lo va a matar a su hijo primogénito. Y concedió que en camino, en una posada, le salió el encuentro Jehová, quiso matarlo, miren, lo quiso matar. Entonces Séfora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies, diciendo, a la verdad, tú eres un esposo de sangre. Y así le dejó ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces vemos por qué lo quiso matar. Dicen, comentan acá los sabios, por qué lo quiso matar. Si Moisés ha sido, de todas maneras tiene que ser circuncidado, porque llega cuando llega a una edad madura para casarse tiene que ser circuncidado, o sea, las costumbres egipcias. De todas maneras, él tenía que ser circuncidado. Pero ¿por qué? A pesar con ese conocimiento, como estaba lejos todo, a pesar que su suegro era un sacerdote de Madián, vemos acá que no lo habían circuncidado a su hijo, no lo había circuncidado. Y por esa causa es que lo quiso matar. Entonces, la madre, porque antiguamente había una autorización, no estaban los padres, los patriarcas, lo hacían las mujeres, las madres lo hacían. En el tiempo de Macabeos también encontramos otra historia. Lo hacían las mujeres también, porque era una alianza que Dios ha hecho, es un pacto de sangre. Pero, cosa que busqué una piedra como ese, bien filuda, una piedra, ni siquiera pues había un cuchillo ahí, una piedra bien filuda. Le cortó el prepucio a su hijo y con la sangre también a él dice, le tocó sus pies. Bueno, hay mucho para entender, es un punto muy polémico esa parte. Pero vamos acá, que le dice, este es un pacto de sangre, tú eres un esposo de sangre, o sea, viene a ser, hay un pacto, un convenio ahí en ese trabajo. Entonces, una vez que fue circuncidado su hijo, todo, y él, o también muchos sabios comentan que él también de repente ha sido circuncidado. Pero la cosa es que hubo una circuncisión en ese lugar, entonces ya lo iban a quitar la vida, a quitarle la vida, no le quitaron la vida. Fue un pacto de sangre, porque eso dice, claro, todo dice la ley,
todo que tiene que ser circuncidado, sino de lo contrario va a haber muchos problemas. Entonces vemos la historia que estamos hablando estamos hablando de la circuncisión. Quiero que me tomen en cuenta estos puntos porque hay varios cabos que armar en el camino de este tema, ¿no? Estamos hablando de la circuncisión. Hablemos, por ejemplo, un poquito para que tengan ustedes una idea, que todo tiene que ser circuncidado. Aún el pueblo hebreo, después que salió de la tierra de Egipto, bueno, eran circuncidados muchos ahí, para ingresar, o sea, cuando estuvieron en 40 años perdidos en el desierto, no, los niños no fueron circuncidados, ¿no? Y cuando Dios le hace tomar la posta, después que muere Moisés, viene Josué, entonces Dios le ordena ahí que para entrar a la tierra prometida tenía que cumplir 2 puntos fundamentales. Por eso, ¿qué importancia tiene la circuncisión? ¿Qué importancia tiene lo que es la Pascua? 2 puntos. Sí, por eso le dije, seguiré repitiéndole, si no entendemos la parte literal, no lo vamos a entender la parte espiritual. Y ahora estoy haciendo ver que obligatoriamente el pueblo hebreo, que es el pueblo escogido por Dios, tenía que ser circuncidado sí o sí. Vemos en el caso de Moisés que Dios lo quiso matar, hasta que hubo una circuncisión y no hubo mortandad, muerte de los primogénitos. Entonces, ahora vemos en el caso de Moisés, de Josué. Vamos a ver esta parte, para que me puedan entender, hermano. Josué 5, vamos a ver, capítulo 5, Josué, capítulo 5, 1 al 12, vamos a leer. Y cuando todos los reyes de la tierra amorreos que estaban en otra parte del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca de la mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Así que, primerito, para llegar al campo, digamos, había un río que era el límite de los cananeos, era un límite. Hasta ahí todo puede llegar hasta a la orilla del río. Al otro lado no podía pasar porque ya pertenecía a otros dueños, digamos así, los cananeos. Pero esta vez Dios permitió que cruzaran el río Jordán. Ese tiempo era caudaloso, pero algo misterioso que le ordena que los sacerdotes pongan el arca del pacto, que ingresen descalzos y que se pongan ahí en el agua, ingresen al agua. Y más arriba se hizo como una represa, se juntó todo el agua y el río, ahí se empezó digamos, a llenar el agua y se secó ese río. Le pasaron por tierra seca todo el pueblo. Y todavía le digo que sacaran 12 piedras, cada príncipe de cada tribu, 12 piedras grandes y formaron ahí un montículo. Y esto fue una señal que Dios había pasado por ahí, su pueblo había pasado por tierra seca. Cosas que eso quedó pues para los amorreos, para los cananeos, una sorpresa grande. ¿Cómo han pasado por agua? El río se detuvo, pasaron por tierra seca. Es admirable. Entonces en ellos hubo una gran zozobra, así como pasó cruzaron el Mar Rojo y ahora están pasando el río Jordán. Imagínense, ya están turbados la gente. Pero acá viene el punto que tenemos que entender. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados. Miren lo que dice acá. Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. A ese nombre, ese lo llamaron nombre, el monte de los prepucios, porque ahí fueron todos circuncidados los varones. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó
todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de él anduvieron por el desierto 40 años, hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fue consumida, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, la cual Jehová había jurado a sus padres, que hasta no les daría tierra que fluye leche y miel. Entonces vemos acá, y luego los hijos de ellos que él había hecho suceder en el lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda carne, quedáronse en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. Jehová dijo a Josué: Os he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. O sea, es una señal también, así como salieron de Egipto, fue quitado, como dice acá, les quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Listo. Otro punto para entender, el oprobio de Egipto fue quitado. O sea, la circuncisión representaba también, fue quitado el oprobio de Egipto. Fíjese, qué interesante. Ahora, a los hijos de Israel se ascendieron en el campo de Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó, y al octavo día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra que Canaán daba cada año. Entonces, dos puntos que tenemos que entenderlo acá. Quiero que me entiendan, por favor, abran un poquito más su mente. Primero vemos acá, Dios le ordena a Josué que todo varón tiene que ser circuncidado. Y todos los varones fueron circuncidados. Y una vez que se sanaron de su dolor, porque cortar el prepucio, parte de su cuerpo, estamos hablando de esta piel sobrante de la parte genital del varón, la altura del glande, estaban enfermos. Una vez que sanaron, realizaron la Pascua. Miren, realizaron la Pascua. ¿Qué es una Pascua? Encontramos que la Pascua, según la Escritura, viene a ser una víctima. ¿Y qué es una víctima? Es un cordero. Y sabemos a través de la historia que Dios, antes de sacar su pueblo de Egipto con Moisés, primero le dijo, tenían que sacrificar la Pascua. Y con la sangre tenían que expiar los linteles de los postes de las casas, con la sangre. Y con la carne tenían que comer asado a fuego, panes sin levadura y con hierbas amargas. Luego, después de esa participación, se desató la plaga, y al día siguiente, a la primera hora del día, o sea, de 6 a 7 de la mañana, el faraón dio la orden de salida. Ahora vemos acá que para ingresar a la guerra, entrar a la tierra prometida, primero tenían que ser circuncidados. Segundo, tenía que haber una Pascua, tenía que haber una muerte, un derramamiento de sangre. Esa es Pascua. Pascua es una víctima donde tiene que ser degollada entre las dos tardes y participar de su carne. Esto se le llama el carnero de las consagraciones. Fíjese, qué bonito es hablar de circuncisión, pero vamos a la historia, entendemos la parte literal y es fácil entender la parte espiritual. Y es sencillo. Primero vemos algo interesante, que primero, para entrar a la tierra prometida, primero tenían que ser circuncidados. Segundo, tenían que festejar la Pascua, tenía que haber un derramamiento de sangre, participar del cuerpo del Cordero, participar. Fíjese, dos puntos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta, y eso al final lo vamos a entender, qué significaba, qué simbolizaba. Hasta ahí hemos entendido. Ahora, si hablamos de esta Pascua que estamos hablando,
Un extranjero no puede participar. Un extranjero no puede participar. Porque está escrito en Éxodo 12, vamos a leerlo. Por eso, obligatoriamente, tiene que haber una circuncisión, sí o sí. Estamos hablando de la parte literal, ¿eh? Simplemente la parte literal, ¿ya? Después nos vamos a la parte espiritual. Entonces dice Éxodo 12, vamos a leerlo, 43, 44 y 48 para entenderlo. Dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés, Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. Fíjese, puede comer todo varón, los que han sido comprados por dinero, o son sus siervos, que lo hubieran circuncidado. Si no está circuncidado, es incircunciso, no puede participar. Luego dice, el extranjero y el asalariado no comerán de ella. Está bien claro, el extranjero y el asalariado no pueden participar de ella. Está bien claro. Luego dice en el 26, no, estamos hablando de lo que estamos mencionando, y en el 48 dice lo siguiente. Mas si algún extranjero peregrinare contigo, quisiera hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado, tiene que ser circuncidado. Todo varón entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y está aclarando que para participar esta Santa Cena, participar esta Pascua, obligatoriamente tiene que ser circuncidado. Ahora, para ingresar en este caso a la tierra de Canaán, después de cruzar el río, cruzar el río por tierra seca, dos cosas se encontraron acá. Antes de entrar, primero, circuncidados, todos tienen que ser circuncidados, todo varón. Después que fueron sanados, tenían que realizar, después de ser sanados, tenían que realizar algo interesante: participar la Pascua. No podían comer la Pascua antes de ser circuncidados. ¿Y qué significa la Pascua? Viene a ser el precio de la libertad. Porque ese es el precio de la libertad, la sangre. Fíjese en la parte literal que estamos hablando, ya nuestra mente se va abriendo también para comprender la parte espiritual. Bueno, hasta ahí hemos entendido lo que estamos viendo sobre cómo es este ministerio. Y si hablamos, por ejemplo, de la circuncisión, que tiene que ser 8 días, ya empieza viene Dios ya una norma. Antes eran de boca en boca, pero luego cuando Dios ya toma como instrumento a Moisés en el camino yendo al rumbo a la tierra prometida, lo empieza a instruir. Y dentro de esa instrucción ya da una norma, que es lo que tiene que ser cuando una criatura viene a este mundo. Vamos a ver en Levítico 21, 1 al 8, vamos a leer. ¿Qué dice así? Levítico 21. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, dile que no contaminen, estoy leyendo mal también. Estamos leyendo, dice lo siguiente, dice los días que tenían que ser circuncidados. Estamos hablando en el capítulo 12. Dice lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón será inmunda 7 días, conforme a los días de que está separada por su menstruo será inmunda, y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio. Entonces, si es varoncito, a la de 8 días tiene que ser circuncidado, y la madre permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra, será inmunda por 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino, una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de testimonio al sacerdote, y lo ofrecerá delante de Jehová
y hará expiación por ella y serán limpias del flujo de su sangre. Esa es la ley de la que pariere varón o hembra. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto, otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, antes no, pues antes lo hacían las madres, también lo podían circuncidar. En el caso, por ejemplo, de Séfora, ella hizo el corte, pero después empieza a normar que solamente tienen que ser los sacerdotes. Ya cuando lleguen, ingresen a la tierra prometida, eso lo van a poner en práctica. Ahora, ¿qué días tenían que ser circuncidados? Todo eso, vamos a ver. San Juan capítulo 7. Vamos a ver San Juan capítulo 7. San Juan 7. Vamos a ver. 7, 22, 23 y 24. ¿Qué días tiene que haber esta circuncisión? San Juan 7 dice así, 7, 22 y 23, 24. Cierto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés. Moisés dio la circuncisión. Entonces no es que Moisés es el que dio la circuncisión, sino Dios le ordenó a Moisés para que escriba, y en el futuro lo que tenía que ser, como acabamos de leer en Levítico, en el capítulo 12, versículo 3, hemos leído ya. Entonces dice, cierto Moisés os dio la circuncisión, o sea, Dios le ordena a Moisés, y Moisés, Aarón, y luego empiezan a instruir al pueblo. No porque sea de Moisés, más de los padres. ¿Por qué dice de los padres? Porque Dios le tomó como instrumento. ¿Quién eran los padres? Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Esos eran los padres. Los jefes de las 12 tribus. Esos eran los patriarcas, los patriarcas. Por eso dice, cierto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, más de los padres, porque a Dios le tomó como instrumento a Abraham. En Abraham se inicia la circuncisión. Viene a Isaac a Jacob a sus 12 hijos. Entonces es una por a los padres. Y el sábado circuncidáis al hombre. O sea, el sábado tiene que ser circuncidado, porque ese día es un día santo, una santa convocación de los fieles, y es un día de fiesta, y como es una circuncisión, y si es primogénito, con mayor razón todavía, es fiesta de Dios, cuando el Señor es contento y que sus hijos vengan a festejar esa fiesta grande. Por eso que pone un día sábado. Ahora, tenemos acá, vemos por ejemplo que todo judío tiene que ser circuncidado. Encontramos que Jesús también fue circuncidado, Juan el Bautista también fue circuncidado, porque son judíos, no podían estar sin incircuncisión, todos tenían que ser circuncidados, porque dice la Escritura que todo judío tiene que ser circuncidado según la carne. Porque si quiere participar, digamos, hacer la Pascua, no puede, si no es circuncidado, no puede participar. Porque es algo muy santo, tiene que ser circuncidado. Y hemos visto los motivos y las causas. Entonces vemos acá en el caso de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 2, vamos a ver, Lucas capítulo 2, 21, 22, vamos a ver, dice lo siguiente. Y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron a su nombre Jesús, el cual fue puesto por el ángel antes que fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de su purgación de ella, estamos hablando de que la mujer también tiene que presentar una ofrenda de purgación, de limpieza, de su purgación de su sangre, tiene que presentar, como hemos leído en Levítico en el capítulo 12. Y como se cumplieron los días de la purgación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, como hemos leído, de acuerdo a los alcances. Entonces hemos visto que todo judío tenía que ser circuncidado. Si no es circuncidado, no puede participar en la Pascua. No puede. Vemos en el caso de Moisés, no lo circuncidó a su hijo Gerson, no lo circuncidó, imagínense, casi muere. Él y el hijo también. ¿Por qué? Porque él se había descuidado. Entonces, ¿por qué? Porque todo tiene que ser circuncidado. Todo, sin excepción. Todo judío. Y hemos visto a través de la Escritura que para participar la Pascua,
primero tiene que ser circuncidado. Vemos en el tiempo de Josué que para ingresar a la tierra prometida, primero tenía que ser circuncidados. Tenía que ser circuncidados sí o sí todo varón. Y después que fueron sanados, participaron en la Pascua. Y después de la Pascua viene el trabajo donde tuvieron abajo las torres de Jericó. Pero miren, son puntos, la historia, cómo es, y después en la parte espiritual, y va a ser más fácil de entenderlo. Mucho más sencillo. Pero que quede bien en su mente esta parte. Que Dios ha ordenado que primero el hombre tiene que ser circuncidado. Estamos hablando de la carne. Primero circuncidado. Y después de la circuncisión, para ser partícipe de la Pascua, porque es la libertad, para ser partícipes, tiene que ser primero circuncidado, si no, no puede participar, esa sana todo incircunciso. Tiene que ser circuncidado. ¿Cuál es el motivo y la causa de la circuncisión? Ese es un punto fundamental, es de la limpieza, de la higiene. ¿Pero por qué higiene? Porque hemos visto que esa piel que cubre al bálano, lo cubre, hay un pequeño cuello, se llena de bacterias. Entonces, para que esté limpio, tiene que ser circuncidado sí o sí, para evitar inflamaciones y cuando sea joven no pueda contraer alguna enfermedad a su pareja. Entonces, hay un motivo y una causa que Dios ordenó lo que es la circuncisión. Estamos hablando de la carne. Y mañana estaremos hablando de la parte espiritual. Ya con este concepto ya es fácil entender los demás. Así que amigos, si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y nuestro agradecimiento por anticipado.